Hola muchachos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Visual Basic y hoy vamos a aprender a crear un botón para buscar datos y un botón para editar datos. Entonces, la idea de este botón de buscar es que cuando busquemos acá el dato que necesitamos y dar clic en buscar, esa información buscada nos debe aparecer aquí en estos text box. Aquí vamos a realizar la edición o modificación pertinente y vamos a dar clic en editar, y al dar clic en editar, esa modificación debe quedar aquí en nuestra base de datos. Entonces, en esta base de datos tenemos datos como ID, nombre y cargo. Los datos los vamos a buscar por número de ID. Entonces, el formulario funciona de la siguiente forma. Aquí vamos a colocar uno de estos IDs. Damos clic en buscar y aquí nos aparece la información, nos aparece el nombre y nos aparece el cargo. Si miramos en la base, el ID 4 nos dice que es la persona Carla y de cargo arquitecta. Entonces aquí nos aparecen esos datos. Entonces si nosotros modificamos aquí la información, por ejemplo vamos a poner Carla y un apellido, Carla Gómez, y damos clic en editar, esta información que acabamos de editar nos queda en la base. Entonces si buscamos el ID 4, aquí podemos ver que quedó Carla Gómez, quedó con la edición realizada anteriormente. Si buscamos otro ID, por ejemplo el 7, y damos clic en buscar, nos aparece aquí el nombre de la persona que está con el ID 7. Entonces aquí por ejemplo podemos cambiar el cargo, vamos a colocar otro cargo. Damos clic acá en editar y automáticamente esa edición nos queda aquí en la base de datos y en la fila correspondiente. Entonces muchachos, el día de hoy vamos a aprender a crear el código para buscar datos y esos datos que nos aparezcan en unos text box, y al realizar alguna modificación de los datos que hemos buscado y dar clic en editar, esa edición debe quedar acá en la base de datos en la fila en donde está la información. Entonces vamos a ir a Visual Basic. Para ello vamos aquí a la pestaña Programador, damos clic acá en Visual Basic y acá yo ya tengo creado mi formulario. Entonces este formulario lo que tiene son 3 text box o cuadros de texto. Entonces tiene uno donde vamos a realizar las búsquedas y tiene 2 que es donde va a aparecer lo que estemos buscando. También tiene 2 botones, uno para buscar y el otro para editar. Entonces este text box lo nombramos, aquí en name podemos ver el nombre es text buscar. Este text box lo nombramos text nombre y a este lo nombramos text cargo. Listo. Este botón que está aquí arriba de buscar lo nombramos bt-buscar y el de editar lo nombramos bt-editar. Listo. Este formulario de crear es muy sencillo, por si de pronto no han visto los videos anteriores. Entonces para crear este formulario deben de dirigirse aquí a la pestaña insertar y aquí insertan el formulario. Ya después le dan el tamaño que quieran y aquí en nuestro cuadro de herramientas empiezan a agregar los text box, que serían estos, que son los cuadros de texto. Agregan las etiquetas, que son estas donde están los nombres. Aquí en el cuadro de herramientas podemos ver las etiquetas y ya después agregan los botones, que son estos que están acá. Después de que agregan toda la información, pues ya solamente es darle nombre a los text box y a los botones para poder utilizar esos nombres dentro del código. Y pues al seleccionar aquí el botón, aquí en Caption pueden colocar buscar o el nombre que ustedes deseen colocarle al botón para que se visualice aquí al frente como se ven en estos otros botones. Listo, lo primero que vamos a realizar es el código que nos va a buscar la información. Entonces la idea de este botón es que cuando acá coloquemos un ID de estos, cuando coloquemos un ID aquí en este text box y demos clic en buscar acá en nombre y en cargo, pues nos deben de aparecer los datos que estamos buscando. Si estamos buscando el ID 5, entonces aquí este nombre y este cargo nos deben de aparecer aquí en estos respectivos text box. Listo, entonces para ello vamos a dar doble clic acá en el botón buscar y aquí vamos a colocar el siguiente código. Este código que acabamos de colocar aquí es el que nos va a realizar la búsqueda de los datos que necesitamos colocar en el user form o formulario. Entonces aquí lo que hicimos fue declarar 2 variables, una que se llama última fila y otra que se llama fila doc. Aquí ustedes pueden colocar los nombres que quieran. Entonces última fila la declaramos como tipo variant y fila doc también la declaramos como tipo variant.
La variable última fila va a ser igual a la hoja BD. Si volvemos al Excel, esta hoja donde está nuestra base de datos se llama BD. Entonces, en esta hoja y en el rango B, o sea, columna B, y última fila con datos de la columna B, o sea, este rango, esta es la fila B y la última fila con datos sería esta. Si acá hay más información, pues esa línea de código siempre nos va a buscar la última fila con datos. Entonces, en este caso, esta fila es la que va a almacenar la variable última fila. Entonces, la variable última fila siempre va a ser igual a la última fila con datos de la columna B o de la columna que nosotros hayamos puesto como referencia. Aquí utilizamos la siguiente variable que es filadoc, la colocamos en un ciclo. ¿Por qué en un ciclo? Porque esta variable va a empezar a ir celda por celda buscando la ID que estamos buscando en el formulario. Entonces por eso utilizamos un for para que esa variable realice más o menos esta función de buscar el ID celda por celda. Entonces esta variable va a empezar a buscar ese ID desde la fila 3, desde esta fila que es donde inician los IDs, nuestros datos. Desde esta fila va a empezar a buscar el ID que estamos buscando hasta, tu significa hasta la última fila. Entonces si hasta aquí tenemos datos, pues la variable filadoc va a ir celda por celda desde la fila 3, celda por celda hasta la última fila con datos buscando el ID que necesitamos buscar y colocar los datos en el user form. Ahora, aquí colocamos un condicional if. Entonces, si, los condicionales if significan sí. Entonces, un condicional if es similar a la fórmula igual si. Entonces, if quiere decir sí. Si en la hoja base, que es donde está nuestra base de datos, en el rango B y variable filadoc, o sea, en todo este rango, desde la fila 3 hasta la última fila, o sea, si algún número o ID de todo este rango es igual o parecido, por eso colocamos like, a lo que estamos buscando en el text buscar. Recordemos que nuestro text buscar es este. Entonces, si algún ID de estos es igual o parecido a lo que acá colocamos para buscar, pues realice lo siguiente. Lo siguiente que se va a realizar es, entonces, en mi text nombre, el cual es este cuadro de texto va a ser igual a lo que está en la hoja base, en la columna C y en el rango filadoc. Entonces, el cuadro de texto, text nombre, va a ser igual a lo que está aquí en la columna C y lo que hayamos puesto como ID para buscar. Ejemplo. Si estamos buscando el ID 5, en el text buscar text nombre nos va a aparecer este nombre ahí. Lo mismo va a pasar con la siguiente línea de código. Entonces, en el text cargo, que es el otro text box, en el rango D y filadoc, o sea, esta es la columna D, la columna D y filadoc, o sea, si estamos buscando el ID 5, pues en el text cargo nos va a aparecer el cargo. La variable filadoc pues nos va a buscar aquí siempre el ID que estamos buscando. Si es el 5, pues nos va a decir que la información que va en el text nombre va a ser este nombre y la información que va en text cargo pues va a ser este cargo. Por eso aquí colocamos la variable filadoc. Aquí colocamos un amper para poder concatenar la columna con la variable. Y la columna obviamente siempre la tenemos que poner entre comillas. Listo. Todos los if los tenemos que cerrar con un end-if. Y aquí colocamos un next filadoc para que se termine el ciclo. Entonces, como el ciclo filadoc va a ir celda por celda, pues la idea es que siempre vaya hasta la última buscando siempre los datos que estamos buscando. Listo. Para ver cómo funciona, vamos a dar clic acá en ejecutar. Vamos a colocar un ID, vamos a colocar el ID 5 y vamos a dar clic en buscar. Y si vemos aquí en nuestra base de datos, el ID 5 tiene que aparecernos el nombre Duan y el cargo veterinario. Entonces, nombre Duan y cargo veterinario. Si aquí colocamos otro ID y damos clic en buscar, pues aquí nos aparece su respectiva información.
Si colocamos otro ID y damos buscar, aquí nos va a aparecer la siguiente información y así va a pasar con todos los IDs que coloquemos a buscar. Listo, ahora vamos a darle código al botón editar. La idea de este botón es que cuando nosotros realicemos aquí una modificación en el nombre o una modificación en el cargo y demos clic en editar, esa modificación que hicimos acá debe de quedarnos aquí en la base de datos, en la fila donde está la información. Entonces, por ejemplo, si aquí buscamos el ID 2 y nos aparece Coral y modificamos ese nombre y modificamos acá su cargo, esas modificaciones tienen que quedar aquí en la fila 4, que es donde está el ID 2. Aquí tiene que quedar la modificación del nombre y aquí tiene que quedar la modificación del cargo. Entonces, para ello cerramos el formulario, damos doble clic aquí en el botón editar y acá vamos a colocar el siguiente código. Listo, este código que está aquí es el que nos permite editar la información y colocarla en su fila correspondiente. Entonces aquí declaramos tres variables y todas están declaradas como tipo variable. Tenemos una variable que se llama fila, una variable que se llama línea y una variable que se llama valor buscado. Repito nuevamente, ustedes aquí pueden colocar los nombres que quieran. ¿Listo? Entonces aquí utilizamos la variable valor buscado. Esta variable va a ser igual a mi textbuscar.value. Entonces, aquí en el formulario, cuando nosotros coloquemos aquí el ID, por ejemplo el ID 3, la variable valor buscado va a ser igual a ese ID, o sea, el número 3. Esta variable siempre va a ser igual al ID que nosotros coloquemos en el textbox buscar. Ahora, aquí colocamos la variable fila. Esta variable fila siempre le colocamos un set, ¿por qué? Porque esta variable va a ser igual a un rango, entonces todo lo que sea igual a un rango le tenemos que colocar la preposición set al principio. Entonces la variable fila va a ser igual a this workbook quiere decir este libro, o sea este Excel donde estamos trabajando, a la hoja base que es donde está nuestra base de datos y al rango columna B. Entonces esta variable va a ser igual a toda esta columna. A toda esta columna va a ser igual la variable fila. En esa columna find es encontrar o buscar. Entonces en esta columna, en la columna B, va a encontrar o buscar el valor buscado, que en este caso sería la ID que estamos buscando en el textbox. Entonces cuando esta variable encuentre el ID que estamos buscando, por ejemplo estamos buscando el 7, cuando esa variable busque aquí el ID 7, nos dice en qué fila está este ID. Por ejemplo, este ID 7 está en la fila 9. Entonces esa variable va a almacenar ese dato, la fila 9. Si estamos buscando el ID 4, la variable fila nos va a decir que el ID 4 está en la fila 6. Y así sucesivamente con los demás IDs. Aquí vamos a decirle que la variable línea va a ser igual a fila.row. Como la variable fila está buscando la fila del ID que estamos buscando, pues ahora la variable línea va a guardar esa información. Aquí por eso colocamos row, que hace referencia a la fila. Entonces la variable línea va a ser igual a la fila donde está el ID que estamos buscando. Ahora, en este libro, en la hoja base de datos, en el rango columna C y fila línea, entonces ejemplo, esta es la columna C. Y estamos buscando el ID 5. El ID 5 está en la columna 7. Entonces, este rango que es columna C y fila línea va a ser este, si estamos buscando el ID 5 que está en la fila 7. Entonces, esta celda va a ser igual a lo que modifiquemos o coloquemos en el text nombre. Entonces, si modificamos este nombre, pues automáticamente nos va a aparecer la modificación en este rango. Si estamos buscando el ID 5, pues en la columna C y fila línea, que es esta celda, nos va a aparecer la modificación que realicemos en el text buscar. Y lo mismo va a pasar con la siguiente línea de código. Entonces en el rango D y fila línea, nuevamente si estamos buscando pues el ID 5 en la columna D y fila línea, pues nos va a aparecer la modificación que realicemos en el text buscar. Entonces va a ser igual a lo que nosotros modifiquemos en el text buscar. Listo, después de realizar las modificaciones y colocarlas en la base de datos,
el text nombre, text cargo y text buscar van a ser igual a empty. Empty quiere decir vacío. Entonces después de colocar la información, estos tres cuadros de texto o text box van a quedar vacíos. Listo. Para ver cómo funciona, vamos a dar clic en ejecutar. Vamos a buscar, por ejemplo, el ID 5. Damos clic en buscar. Aquí nos aparece su información. Aquí vamos a decir que nos faltó agregarle un nombre a la persona. Entonces vamos a colocarle el segundo nombre a esta persona. Y aquí vamos a decir que no era ese cargo, sino que es otro cargo. Entonces vamos a poner aquí abogado. Entonces, antes de dar clic en editar, el ID 5 dice que su nombre es Duan y su cargo es veterinario. Vamos a dar clic en editar y automáticamente aquí el ID 5 ahora quedó con el nombre de Duan Andrés y como cargo abogado. Y así va a pasar con toda la información que nosotros busquemos, que editemos acá. Nos va a aparecer su información editada en la base de datos. Listo muchachos, eso es todo. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse para más contenido. Nos vemos en el siguiente video de este curso de Visual Basic.